De regreso en este su espacio, La Voz de la Fiscalía, por CDN Radio en los 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, 89.7 FM región norte y para Punta Cana 89.9 FM. En este momento le damos la más cordial bienvenida y nos honra con su presencia Jonathan Pérez Fulcar, él es procurador fiscal adscrito a la Procuraduría especializada en persecución a la corrupción administrativa, que tenemos varias procuradurías, pero es adscrito a la PETCA específicamente, como mejor se conoce. Buenos días, Jonathan. Buenos días. En primera instancia queremos saludar a la audiencia de este programa, La Voz de la Fiscalía, y dar las gracias al magistrado Gerson y a Yuerki por la invitación que nos hacen de estar aquí hoy debatiendo un tema tan interesante e importante para nosotros, para los ciudadanos y también para los fiscales que combatimos la corrupción. Nos sentimos privilegiados con su presencia en el día de hoy. Pues, sacó un poquito del sábado de descanso, ¿verdad?, para venir a compartir con nosotros. En medio de tanto trabajo y tantos casos, Jonathan ha decidido estar con nosotros este sábado, que yo sé que no necesariamente de descanso, Gelson, muchas veces también de trabajo. Sí, sí. Jonathan, mira, vamos a compartir el día de hoy contigo un tema muy importante, a propósito de que en estos días se estaba hablando de eso, porque a la gente le preocupa mucho saber qué va a pasar con aquellas personas que usan de forma indebida el dinero que es de todos, el dinero del Estado, y ahí se configura de alguna manera lo que la gente conoce, fulano es corrupto, y así tachan a muchos en un momento determinado a titulares de instituciones porque la gente entiende que no administró correctamente el dinero que era de todos. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar sobre esos nuevos tipos penales que traería el ya promulgado Código Penal, que aún no está en vigencia, pero que casi entra porque el tiempo pasa rapidito. Entonces, antes que nada, Jonathan, yo quisiera que la gente comprenda de forma clara y directa lo que es realmente corrupción. Sí, corrupción, de una forma sencilla, sin tener que hablar mucho de tipologías penales, viene siendo el uso indebido de los fondos públicos. Eso en primera instancia abarca mucho, porque el uso indebido de fondos públicos puede hacerlo una persona que lo administre o una persona que contrate o que reciba de alguna manera un pago público. Eso conlleva corrupción. Y una de las grandes novedades, ya iniciando con el tema, de nuestro Código Penal nuevo, la ley 7425, es que tipifica la corrupción como un delito general. Ya ahí no hay escapatoria de que si no se susume de manera precisa la conducta, sino que ese código tipifica el delito así, como dice la Constitución, corrupción, lo tipifica de manera precisa, como todo ese uso de los fondos públicos de manera indebida. Y automáticamente, ¿cómo es que está? Actualmente no tenemos la corrupción como un delito, esa es una realidad. Código que nosotros tenemos, que ahí es que viene la cuestión, es un código que surge de la época napoleónica. Código Penal en ese momento se tipificaban pocas conductas, pero no había la modernidad, ni siquiera se utilizaba esa palabra de corrupción y no aparece en el código. Sin embargo, ya esta nueva ley, que va a entrar en vigencia en agosto del año próximo, sí lo tipifica, y eso es cumpliendo un mandato de la Constitución del 2010 en adelante, que ya mandaba tipificarlo y nosotros no lo teníamos, además de los distintos convenios internacionales. Es decir, que ya inicialmente cualquier conducta nueva, ustedes hablaban hace unos minutos de la creatividad que tienen los delincuentes, cualquier nueva conducta que exista, que sea tendente a afectar el fondo público, aunque no esté en el código nuevo, es corrupción y automáticamente puede ser tipificada como ese delito. Y en este caso, hasta el momento, vamos a ir haciendo un símil de lo que tenemos ahora y que va a pasar a futuro. Hasta el momento, ¿cómo se han hecho ustedes los que en su labor diaria tienen que enfrentar delitos de corrupción, aunque actualmente no está tipificado? ¿Cómo lo hacen para lograr sanciones? El código tiene algunos tipos penales, como tiene el defalco, posee la prevaricación, la coalición de funcionarios. Eso sí han estado, aunque tienen una pena muy mínima. No obstante, por la configuración de la ley vieja, no se susumen en condiciones actuales. La realidad es que desde el 2020, con la gestión de la procuradora Miriam Germán, se comenzó como una intención del Ministerio Público de perseguir la corrupción, y eso ha seguido con la actual gestión de la magistrada Jenny Berenice. Pero era como ir a la guerra sin tener un arma de fuego. Imagínense que nosotros fuéramos a la guerra contra un país, el otro país tiene drones, y nosotros lo que tenemos es una espada para pelear contra un dron. Es decir, que había un pleito desigual.
Entonces, nosotros en el departamento allá utilizamos el término gimnasia jurídica. Es decir, tratar de explicarle al juez que ese delito, que es una sobrevaloración de precio, que en el Código Viejo no es un delito, es una estafa. Explicarle al juez, mire, esa sobrevaloración de precio, que ahora sí la vamos a tener como un delito en la nueva, lo que significa es que él cambió los precios, le dieron un precio mayor en ese contrato del que debían y eso constituye una estafa contra el Estado. Eso nosotros le llamamos allá jocosamente gimnasia jurídica y esperamos que los jueces así lo entiendan y lo acojan. Lo acogieron en un caso que tuvo condena reciente, que fue el de Alexis Medina. Acogieron un poco esa teoría. No obstante, se dificultan muchos temas. Y pongo un ejemplo. Nosotros, en nuestra legislación actual, hasta este nuevo Código Penal, no teníamos tipos penales de corrupción contra empresas. Solamente teníamos el soborno transnacional en una ley especial. Hoy el Código nuevo tiene todos los tipos penales que pueden tener con una persona física, también contra la empresa. Para nosotros poder someter a empresas en los casos de corrupción que están activos, tenemos que confirmar que esa empresa incurrió en lavado, que el lavado de activos sí persigue empresas, porque es una ley más moderna. Es decir, que cualquier empresa que se utilice para corrupción, pero que no lavó activos, quedaba impune. Ahora se supone que a partir de esta nueva normativa no será así, podremos perseguirla. Pero aprovecho para también aclarar que se ha hablado mucho del Código Penal, pero más de los delitos convencionales. Que ahora tenemos el sicariato, tenemos temas con los casos de violencia intrafamiliar, violencia de género, y se ha generado mucho el debate y ha pasado por alto la parte de corrupción. Y también otra ley que tiene un mes de diferencia, que es la ley de contrataciones públicas. Esa ley también, además del Código Penal, nos trae a nosotros nuevos tipos penales para perseguir las violaciones a los contratos. Y aunque se escucha un poco largo, pero la ley de contrataciones públicas del 2006 tenía tipos penales. Pero en el mismo 2006, la 340 fue modificada y le fueron anulados por los legisladores los tipos penales. Esa ley solamente posee sanción administrativa por derogaciones de una ley que tuvo meses después de su promulgación. Ejemplo, que una persona contrate, siendo familia del funcionario, no tenía una sanción penal, lo que tenía una sanción administrativa. Ya la nueva ley de contrataciones públicas tiene una pena de hasta 5 años para esa conducta. Usted no puede contratar con alguien que sea familia suya en una función pública. Es decir, que tenemos legislaciones fuertes que nos van dando un poco de herramientas para poder salir a esa guerra y no quedarnos con una espada contra un dron, sino luchar un dron contra otro dron, en ese caso. Que van a ir fortaleciendo el sistema, por así decir. Señores, hablamos con el magistrado Jonathan Pérez Furcar. Los teléfonos de cabina, recordárselo a nuestro radio escucha por si surge en el interín de la entrevista alguna pregunta, son el 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-200-7777. Magistrado, hay algo que surge y a veces las personas dicen, pero no sé si estará englobado dentro del ámbito, porque se habla de corrupción cuando son funcionarios, pero en los casos a veces de esos funcionarios quizás no son, vamos a decir, la cabeza, sino pertenecen a la institución del personal, pero dentro del ámbito riñen con lo que tiene que ver con la ley sacando provecho para sí. ¿Esos también estarían englobados dentro del ámbito de corrupción? Ciertamente, estas nuevas legislaciones en materia de persecución de la corrupción nos permiten perseguir con igual sanciones a los particulares que no son funcionarios, es decir, el empresario que también participó puede ser perseguido y además sin importar el nivel. Y le hago un ejemplo de eso, que usted mismo pregunta, magistrado. Fíjese que nosotros en materia de enriquecimiento ilícito, no lo teníamos como un delito para el ciudadano particular, solamente para los funcionarios en virtud de la ley 311-14, que es la de declaración jurada. Lo que hacemos de declaración jurada, conocemos esa ley. Pero esa ley dice que solamente se aplica a los funcionarios obligados a hacer declaración jurada, que son los de alto nivel. Y los de carrera, esos son los obligados a hacer declaración jurada. Ya el Código Penal trae el tipo penal de enriquecimiento ilícito o injustificado del funcionario o del empleado público, sin importar que esté obligado a no hacer declaración jurada. Usted puede ser un empleado de primera línea, supongamos que usted trabaja en el call center de una institución pública y a través del call center usted comenzó a percibir fondos ilícitos a través de supuesto pago, contrato de cualquier naturaleza. Aunque usted no sea un funcionario de alto nivel y usted se enriqueció ilícitamente, por ese simple hecho se puede perseguir con una sanción de hasta 10 años de prisión y el comiso de los bienes que usted obtuvo. Inclusive unas sanciones también de responsabilidad civil que son accesorias. Es decir, que ya abarca mucho más que antes. Perfecto. En la entrada en vigencia de ese Código Penal, Jonathan,
¿Cuál es, los 10 años sería la sanción máxima que se podría imponer en consonancia al delito de corrupción o hay una pena mayor? Depende. Hay incluso sanciones de corrupción como el soborno, el cohecho, que tienen sanciones hasta 20 años. Pero recordar algo, el Código Penal ahora estipula el concurso real de infracciones. Y si se verifica concurso real, es decir, que el funcionario cometió varios hechos y varios tipos penales de corrupción, se suman las sanciones hasta un máximo de 60 años. Es decir, que el funcionario... un tipo de cúmulo de la pena. Es un cúmulo de pena cuando el concurso es real. Si es ideal, ya el código de manera expresa dice que no. Y para que la gente entienda, ¿qué es un concurso real? Un concurso real es cuando un sujeto activo o el imputado, la persona que comete el delito, conlleva varios hechos que tienen varias calificaciones jurídicas. El concurso ideal es cuando un solo hecho se susumen diferentes, pero es un solo hecho. En ese caso se pone la sanción más grave solamente, dice el código. Pero cuando el concurso es real, es decir, se cometieron distintos hechos y cada uno de esos hechos se susumen en una calificación jurídica distinta, se van a sumar las sanciones. Y no es como ahora. No, en la actualidad nada más tenemos el ideal, no teníamos el real. Y eso trae consigo la posibilidad de una pena mayor. Hasta 60 años. Que ha sido la queja común de la población que entiende que quien hizo mal uso de sus fondos, porque al final de cuentas el dinero del Estado es un dinero que es de todos, pues surge producto de la contribución que nosotros hacemos mediante impuestos, pagos de servicios, deducciones de nóminas y demás por el estilo. La gente espera siempre sanciones mayores, Jonathan, y una pregunta. En ese sentido, vamos a hacer un caso para que la gente entienda correctamente. Vamos a decir que, en base a lo que dices, si el funcionario incurrió en lo que es coalición de funcionarios, en corrupción, pero hubo una asociación, yo suponiendo, una asociación de malhechores, entonces, de cara a un nuevo Código Penal, en vez de imponérsele tal vez la pena mayor, que en este caso es lo que sucede, se podría sumar la pena máxima de esos delitos o un intermedio de la pena a imponer en uno de esos delitos. Entonces, esa sumatoria sería la pena impuesta tras la entrada en vigencia del Código Penal ya promulgado. Así es, el cúmulo de pena puede darse si son diferentes hechos y se juzgan de manera conjunta o separada, no importa. Le pongo un ejemplo para salir de corrupción y el ejemplo sea más claro. Una persona cometió 4 robos y fue sometido en una medida de coerción cuando lo apresan por esos 4 robos. No es que se le va a poner una sola pena, sino que cada uno de esos hechos que fueron distintos, esos 4 robos, va a sumarle la sanción y él va a tener que cumplir por todos los hechos. Yo recuerdo un caso que tuve cuando era fiscal en Santo Domingo de un violador en serie que tenía 14 víctimas y de las 14 víctimas se pudieron identificarla entre el tribunal un total de 9, pero la sanción era 20 años. No importa que hayan sido 9 hechos en diferentes lugares. Entonces eso se veía un poco injusto de cara a la gravedad del hecho ocurrido o cometido. Entonces ahora imagínense que un funcionario utilizó tráfico de influencia, que ahora es un delito, antes no lo era, antes no tenía una sanción, aunque estaba en la ley de lavado, pero como delito de infracción precedente. Pero imagínense que un funcionario público o un empresario utilizó tráfico de influencia en una institución de salud y luego la utilizó en una de educación para poder obtener el contrato y utilizó en otra fecha, un año después, tráfico de influencia en una institución del ámbito de construcción, una institución pública. Aquí son 3 hechos diferentes y cuando el momento de juzgarlo, como fueron 3 hechos diferentes, la pena pudiesen sumarse y por el principio de cúmulo de pena, por el concurso real, tener una sanción mayor a la del tráfico de influencia como si fuera un solo hecho. En el aspecto de la investigación por los delitos de corrupción, muchas veces las empresas, principalmente las empresas, ¿verdad?, que están vinculadas en cuanto a los delitos de corrupción per se, en el ámbito investigativo para la recolección de las pruebas, son dadas o quizás han llegado alguna a disipar lo que son pruebas, a poner trabas para que no se pueda quizás probar el delito en el ámbito investigativo. Puedo hablar desde la experiencia. Al inicio de las investigaciones, cuando comenzó este énfasis en investigar corrupción, había un poco de temor tal vez de respuesta, pero el caso de las instituciones públicas
La ley 133.11 establece lo que es la obstrucción a la justicia. Ellos están obligados a dar. Incluso hicimos un allanamiento una vez a la Cámara de Cuentas por esa misma situación. La Procuraduría tuvo que hacerle un allanamiento. En aquel, recuerdan ese famoso caso, en aquel momento, por el tema, porque la ley te habilita que si usted no responde a un llamado fiscal, tanto el Código Procesal Penal como la ley 133.11, usted puede ser pasible de ser sometido por obstrucción a la justicia en el caso de funcionario. En el caso de la empresa privada, de igual manera, el Código establece que el Ministerio Público le puede dar hasta un plazo para responder. Y ya en el día de hoy es difícil que uno que no obtenga una respuesta. Que sí, siempre aparecen que te responden lo que no es, o te lo responden un poco sesgado, a media. Tú no le haces un segundo requerimiento con la advertencia de que será el último y terminan aclarándose. Realmente no, en esa parte no hay situación. Me llama la atención en el aspecto de corrupción. Ahora me llega la idea. ¿Se utiliza o se tiene de estas personas, por ejemplo, en el caso de la estafa? Ah, mira, me estafaron, y utilizan una persona que quizás no tiene que ver con eso y vamos a decir que lo sorprendieron en su buena fe. En el aspecto de corrupción, ¿pasa también esa situación? Claro, en corrupción se da mucho. Lo hemos visto esa tipología, o esos hechos en la tipología de nómina principalmente, en donde hay casos, no puedo hablar de casos precisos, no, claro, al menos que sean firmes, pero en el que se utilizaban nombre y cédula de persona para emitir cheques de supuestas nóminas temporales, y esas personas nunca se enteraron. El Ministerio Público comienza a entrevistar a esa persona, incluso determina que hay falsificación en los endosos, y puede darse. Incluso hay muchos de los casos que ahora mismo están en los tribunales que tienen personas de esa naturaleza como testigos, que han sido presentados a los tribunales y serán presentados en otros casos. Es decir, que eso también se da en muchas ocasiones. Jonathan, me surge una pregunta como en esa misma línea, y es que la gente normalmente cuando sale la acusación pública, que es la que hace la gente boca a boca y en redes sociales, sobre un presunto caso de corrupción, la gente espera un accionar inmediato del Ministerio Público, como si fuese tan fácil, como si fuera yo traer a esa persona y decirle al juez, mire, él fue corrupto, y ya, vamos a obtener una condena. Entonces, ¿cuáles son esos pasos, hasta donde puedas decirnos, que debe agotar ese proceso investigativo para poder ciertamente llevar a esa persona al tribunal y demostrar ante el juez que esa persona realmente incurrió en ese delito que se dice que incurrió? Bueno, en materia de investigaciones, tengo aquí el magistrado que tiene mucha más experiencia incluso que yo en diferentes delitos. No todos los delitos llevan el mismo tiempo de investigación. Y eso lo pueden ver, nosotros los dominicanos a veces creemos más en lo de fuera. Ustedes comienzan a ver cómo investigan otros países más expertos que nosotros en esa materia y ven que cada investigación tiene un tiempo. Un homicidio posiblemente se investiga más rápido por diferentes razones. Generalmente hay un móvil, generalmente pasó en un lugar que alguien vio, pero cuando es corrupción, la corrupción son delitos del tipo privado, interno. Si hay un soborno, nada más lo saben el sobornante y el sobornado. Tú necesitas muchas veces una persona de dentro que te aclare el panorama, y por eso los acuerdos se dan muy común en todos los países del mundo en corrupción. Eso es normal. Pero las investigaciones financieras y de corrupción llevan un tiempo de análisis de información. A veces la persona que un hecho que tiene 6 años ocurriendo de manera continua de corrupción, tú no me puedes exigir a mí como investigador que en 30 días yo te analice la información de 6 años de una institución pública y la finanza de 6 años de 10, 15 personas. Todo lleva un tiempo, y uno, para evitar cometer errores y no presentar un caso injustamente contra una persona, mejor sigue su proceso. El proceso: plan de investigación, análisis, obtención de información, análisis de información. Incluso cuando el Ministerio Público viene a solicitar una información de manera formal, que pide una orden judicial, ya tiene que tener indicios suficientes, y hemos analizado ya toda la información en base de datos abierta que se puede, para evitar también ese tema de exposición de nombres y eso, cosas que nosotros muchas veces no lo controlamos. ¿Por qué? Por la misma razón que usted dice, salió un informe periodístico, se enteran los abogados de la otra parte, tú interrogas a uno, lo llamas para interrogarlo o entrevistarlo, y ese sale de allá diciendo me interrogaron, y comienzan a regar la información, y ya sale del control a veces de la autoridad judicial. Pero cada investigación tiene un tiempo muy particular. No es lo mismo una flagrancia que está ocurriendo en el momento y que yo la pueda descubrir, a una investigación de años, como son las que generalmente se dan en casos de corrupción. En los aspectos de corrupción hay muchos, vamos a decir, delitos dentro del ámbito de corrupción per se. Pero dentro de esa gama de delitos, ¿cuáles son los que generalmente son más frecuentes?
los general, lo que más coincidencia podemos encontrar en instituciones públicas son los famosos, en un término que lo puede entender más fácil la población, traje a la medida en materia de contrataciones públicas. Se hace una contratación pública dirigida a que la gane un suplidor. La gestión actual de la Dirección de Compra y Contrataciones ha sido muy efectiva. Nunca una gestión de compra y contrataciones ha anulado tanto proceso. Generalmente las personas se enteran de situaciones irregulares en las contrataciones porque la anuló la Dirección General de Contrataciones Públicas. Y es porque se da cuenta de que, mira, esta licitación no fue justa, ese proceso de compra pública no fue justo. Otra, el tráfico de influencia. Vivimos en un país del amiguismo. Todo el mundo tiene un amigo y conoce a alguien. Todo el mundo conoce a alguien, entiende que tiene que utilizar. Y ese alguien entiende a la persona que tiene que ayudar. Exactamente. Yo llego a un puesto y yo quiero ayudar a los míos, o si no, fulano tiene que ayudarme porque yo lo ayudé a él. Eso es el tráfico de influencia, que lamentablemente no lo teníamos como delito, pero a partir de agosto del año que viene, cuando entre vigencia el código, sí lo tendremos como delito. Y otra muy común es el defalco. ¿Por qué? El defalco no es solamente tener la caja de dinero y llevársela, es hacer uso indebido de los recursos del Estado. Cuando a mí el Estado me asigna una propiedad y yo a esa propiedad le doy un uso distinto, estoy defalcando. Ese es muy común porque a veces confundimos lo que es de la institución y lo que es de nuestro uso privado y mezclamos esas situaciones. Entonces a veces es de un defalco que las personas no entienden que es defalco. Como cuarto punto, porque eso se da mucha tipología, es el famoso 10%, que la gente lo ve como normal. Que hay que dejar un 10% para que te den el contrato, que hay que dejar el 10% o ponerle un poco más el 10% para los departamentos de compra. Eso se da en escala baja o en escala alta, no importa. Y el ser humano en Latinoamérica, no en República Dominicana, lo ve como algo normal, ese famoso 10%, pero eso es un delito que se llama soborno. Se llama soborno. Por eso es que todo el mundo quiere estar donde se compra. Ya todo el mundo quiere estar donde se compra. Por el famoso 10%. Por el 10%. No, y en el boca a boca, a veces la gente dice, así como en... ¿Cómo que eso? O sea, la gente ha normalizado tanto eso que no solamente hablan de un 10%, hablan hasta de un 20%. Sí, el 20% se da mucho en la concusión, que es ya exigencia de parte del funcionario, con presión. Yo sobre todo en las obras. Se da mucho en la concusión. Ya en el cohecho, que es el que conocemos como soborno, se da más ese del 10%. Y está normalizado. El empresario entiende, ustedes se sientan a hablar con un empresario y el empresario entiende que ese 10% hay que sacarlo obligado. Y que por eso tienen que, de hecho, sobrevalorar las obras, porque hay que dar ese 10 o ese 20%. Exactamente. Y es bueno que la gente que nos escucha a través de su espacio La Voz de la Fiscalía sepa y entienda que eso no está correcto. No, y es violatorio a la ley. Tiene sanciones de hasta 10, 15 años, dependiendo del monto y dependiendo a quién sea, al empresario, al privado, al particular o al funcionario. Así que si usted está haciendo planes de ir a una institución pública o ocupar esta posición o por una oferta que tuvo, ¿verdad? Le están exigiendo o pidiendo ese 10%. Usted puede denunciar porque está esa persona entrando en lo que es un delito penal, y en ese sentido es bueno que la gente sepa también, porque el ciudadano común, eso está tan normalizado, Jonathan, que el ciudadano común que nunca ha sido parte de un departamento de compras del Estado y que nunca ha participado en un proceso de licitación, sabe y entiende que la gente, para que le den una obra, no, porque tú tienes que darle lo de él a la persona que está encargado de tal o cual proceso. Y es muy lamentable. Ahí en ese sentido, y hablando, ¿verdad?, de denuncias, yo, ciudadano común, me entero quizás, o por situaciones veo que posiblemente o se esté cometiendo un delito de corrupción o pasó un delito de corrupción y yo quiero denunciar. ¿Hay un sitio donde la persona pueda denunciar lo que tiene que ver con el ámbito de lo que es la corrupción? ¿Y dónde está ese lugar? Mire, la corrupción es un delito y quienes están inicialmente facultados para recibir esa denuncia lo puede hacer en cualquier fiscalía. No obstante, tiene la opción de ir directamente a la PEPCA, allá a la Procuraduría General de la República, en el segundo piso, y allá se le recibe cualquier denuncia. Y una denuncia no le compromete en ningún sentido responsabilidad. Usted simplemente está poniéndonos a nosotros en conocimiento de algún hecho de corrupción para nosotros poder investigarlo. Pero incluso hasta por un correo, el correo pepca@pgr.gov.do, usted puede enviar por ahí su denuncia, y eso es una manera de poner en conocimiento a la autoridad de que ciertamente hay un hecho que debe ser investigado.
Y que reiteramos que, como usted adelantabas inicialmente ahorita, magistrado, no necesariamente habrá una respuesta inmediata, porque conlleva una serie de investigaciones que agotar, y que hasta que no se agote no se puede entonces proceder. Y en ese sentido yo quisiera, para seguir, que la gente siga entendiendo cómo es que procede esto, yo quisiera ver algún ejemplo de qué más o menos proporción de tiempo podría durar una auditoría de la Cámara de Cuentas para un hecho específico. ¿Cuál es el tiempo mayor que ha durado en los procesos que ustedes hasta el momento han cursado, sin mencionar procesos? Todo depende, porque la Cámara de Cuentas trabaja con una planificación anual, y la planificación anual distribuye en su departamento de auditoría y designa. Ahora, la Cámara de Cuentas tiene otra atribución, que es la de hacer investigaciones especiales, que generalmente son las que solicita el Ministerio Público por una denuncia de un caso en particular. Generalmente, la Cámara de Cuentas se toma un año, la ha hecho en mucho menos tiempo. Ellos nos han dado respuesta a nosotros en 9 meses. Por esa razón, o en 8 meses, por esa razón se ve que el Ministerio Público pide complejidad y en algunas ocasiones tiene que pedir prórroga de plazo, porque la investigación en nuestro código, el Código Procesal Penal, establece que el máximo de una investigación son 8 meses cuando es complejo, y a veces la Cámara de Cuentas no te puede terminar una auditoría en ese plazo, y por eso ustedes ven que hay que estar pidiendo 4 meses de prórroga, 2 meses de prórroga, esperando respuesta. Y no es un tema de dejadez nunca de la Cámara de Cuentas, sino de que, como le decía, si usted le dice a la Cámara de Cuentas, investígame 5 años en una institución pública, ellos tienen que auditar todo lo que pasó en esa institución pública durante esos 5 años, y eso toma tiempo. Entonces, podemos decir quizás que el tiempo que tenemos dentro de nuestra legislación para los delitos de corrupción pudieran ser quizás cortos. Para la criminalidad organizada es corto. Incluso ahora viene, si lo comparamos con la región, somos el país que tiene menos plazo. Tanto para la medida de coerción, en otros países la medida de coerción en caso de criminalidad organizada son 72 horas, no puede estar atada a un plazo de 48. No es lo mismo yo apresar a una persona o 2 personas que yo apresar a 10 o 12 personas, que tengo que preparar todo el expediente, aunque se inicia con un plano general trabajado, pero si usted realiza 40 allanamientos, tiene que procesarlo para notificarse a la juez en esas 48 horas. Y 48 horas no es suficiente. Muchos países en criminalidad organizada tienen un plazo hasta 72 horas para la medida de coerción. Y la investigación tiene un plazo de 12 meses con posibilidad de prórroga. Ahora viene una reforma al procesal penal en virtud de la situación de la 1015, que el TC el año pasado la declaró inconstitucional, y entendemos que eso tiene que ser uno de los temas que se debatan ahí. Porque no tenemos una ley de criminalidad organizada, que ahí entraría corrupción, no la tenemos todavía en nuestro país. Una cosa, hemos hablado de corrupción, de los delitos, hemos hablado de las penas. Ahora, en el ámbito de prevención, ¿qué se le pudiera manifestar a la ciudadanía para que tenga pendiente o en cuenta que quizás eso que él pudiera hacerlo por desconocimiento, que es un delito, sepa que no lo pueda realizar? El Estado tiene distintos canales que informan y apoyan con este tema de la prevención. Uno de ellos es la Dirección General de Ética, que desde su portal tiene unos instructivos y unos buenos manuales que establecen qué se puede y qué no se puede hacer, qué es ético. Incluso se obliga a que todas las entidades del Estado tengan un código de ética. Si usted va a contratar con una entidad, busque el código de ética, y yo le apuesto que el código de ética le va a informar qué puede hacer ese funcionario, qué le puede seguir a usted y qué no. De igual forma, la Dirección de Contrataciones Públicas también tiene una línea abierta, presencial y virtual, en donde si usted como ciudadano está participando en un proceso de contratación y ve que hay algún tema de injusto en el pliego de condiciones, supongamos, usted puede pedir consulta y ellos le van a responder. Y por eso ellos han detectado en algunos casos. De igual forma, los pliegos de condiciones deben ir de acuerdo a la ley. Si usted no conoce tanto la materia jurídica o en el ámbito de compra, busque un abogado que la maneje y que compare. Mira, mi empresa quiere participar en este proceso, pero yo veo que este pliego está pidiendo cosas muy específicas que no la tiene nadie. Entonces usted se informa. ¿Puede hacerlo? Es un pliego de condiciones. La ley de contrataciones públicas dice que no, que tiene que ser general, genérico. Y así sucesivamente usted puede ir preveyendo que no le hagan participar ni ser perjudicado por actos de corrupción. Exacto. En el aspecto de lo que tiene que ver quizás con esa misma prevención, ¿se ha dado dentro del aspecto de procesal o de los casos que ustedes han manejado alguno que quizás por el ámbito de lo que tiene que ver con el pliego, que se haya
hecho específicamente para yo favorecerte a ti con tal o cual contrato? Sí, nosotros hemos detectado contratos directos y hemos detectado también procesos que van dirigidos. Y puedo hablar de un caso que sí es firme, que es el caso de la ONSA. No sé si recuerdan ese caso. En ese caso particular se hacían unos procesos dirigidos al condenado hoy financiero de la ONSA en ese periodo hasta el año 2017. Esos procesos se organizaban, esas licitaciones, para que lo ganara las personas que fue retenido ya por el tribunal. Lo único es que esa sanción que le fue dada al financiero fue de un solo año, ya la Suprema la confirmó incluso, por mezclarse con asuntos incompatibles con su calidad. Hoy en día eso tuviera una pena de 10 años, pero en ese momento nada más tiene una sanción de un año y eso fue lo que acogió en ese momento el tribunal colegiado. Ya. Que es un gran avance en ese sentido el código, que le permitirá, porque la gente después, porque a todo esto, después de todo ese tiempo de investigación, ese largo proceso judicial que cursa, al final vienen condenas que uno se queda como caramba, tanto trabajar para esto. Sin embargo, este nuevo Código Penal de alguna manera le va a dar una mayor satisfacción del deber cumplido a ustedes como investigadores y entes del Ministerio Público, pero no solo a ustedes, también a la población que siempre ha esperado más en contra de aquellos que han hecho mal uso de sus fondos, de su dinero. Jonathan, que llegamos ya casi al final de este programa y yo quisiera que, más que nada, tú cierres como con ese cierre final hacia la gente que espera siempre de ustedes más y más, pero que la gente sepa, pero ya de primera mano, de uno de ustedes, que sigue trabajando, pero que sin embargo ustedes están atados a procesos judiciales conforme a la norma. Es así. Lo que puedo decir con relación a eso es que el país cuenta con un equipo muy comprometido. Nosotros trabajamos todos los días. Allá usted puede ir un domingo y va a ver a alguien trabajando parte de su caso. Eso es normal allá en la PEPCA. Cuenta con un equipo comprometido con sacar adelante los casos, tanto los que están en tribunales como los que están en investigación, porque hay muchos casos de investigación. Y todo, poco a poco, lo que sí llegue a concretizarse en base a prueba, porque también hay muchos casos, muchas denuncias que a veces no conllevan una solución penal, eso también lo debe entender la población, pero lo que sí conlleva esa solución penal tendrá su desenlace mientras este equipo siga trabajando para ello. Agradecerles a todos por el favor de su escucha. Muchas gracias, Jonathan, por prestarnos, como decíamos al principio, de tu tiempo, que bien sabemos que un día como hoy, sábado, en vez de estar descansando, podrías estar trabajando. Pero aun cuando no tienes que trabajar, si ibas a descansar hoy, entonces nos prestaste este tiempo. Gelson, llegamos al final de este espacio por el día de hoy. Exacto. La gente que no se mueva de ahí. Quedan las puertas abiertas para cuando quieras volver. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Y nada, que sigan ahí en sintonía con CDN Radio, porque en breve viene Mr. Deportes. Feliz fin de semana.